Y bueno, estamos muy contentos porque tenemos a una invitada de lujo, amigo mío. Tal cual. Y aparte, nuestra segunda invitada en nuestro podcast, voy a hacer una micro presentación de María Paz González. Ella nació en Temuco en año 1981. Bueno, ha trabajado en diferentes áreas del cine, o sea, es una persona transversal. Ha sido productora, asistente de guión, guionista, autora de diferentes obras. También se ha desempeñado como docente. Actualmente entiendo que está trabajando en el Instituto Arcos. Y bueno, María Paz dirigió el corto documental Antes que todo, del año 2005, El largo Hija, el 2011. Fue co-guionista, amigo, de las brillantes películas Visión Nocturna, que Sí, que ya fue comentamos en el bacán. segundo capítulo de este podcast, y del Viaje Espacial, una película que pronto comentaremos, dirigida por nuestro querido amigo Carlos Araya. Y bueno, hoy Spoiler. estamos... Spoiler, claro. Y hoy vamos a hablar de Lina de Lima, su primer largometraje de ficción, una película del año 2019, que fue de las primeras que tuvieron que estrenarse exclusivamente online debido a la coyuntura, pero que ya está en el catálogo de Movie, está disponible también en Onda Media, está en HBO y Hulu en Estados Unidos. Así que nada, María Paz, muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar la invitación. Muy bienvenida, María Buena, muchas Paz. gracias a usted. Hoy la más presentación. Esto como de Festival de Viña, ¿no? Sí, Sergio Lagos con Daddy hoy Yankee, una cosa esa onda. olvídate. Sí, No, súper bien, Claro, aquí ya. estamos. Aquí estamos, Mucho todo bien. Un gusto estar gusto. conversando aquí con ustedes. Entretenido siempre. Muchas gracias, María Paz. Mucho gusto y gracias por acompañarnos en el programa de hoy día. Tenemos preparadas algunas preguntas sobre todo sobre Lina de Lima, tu película de 2019 que a los dos nos gusta bastante, así que voy a comenzar la ronda de preguntas sin tapujos. Voy a partir al tiro con contarte que a mí me parece que el personaje de Lina interpretado por Magali Soler es un personaje tremendamente querible. Yo creo que esa es una sensación transversal en todos los que vimos la película. Y me pasa con Lina que siento que de cierta forma viene a poner en cuestión un relato de éxito usualmente asociado a la migración y también al propio relato de nuestro país medio jaguar, ¿no? ¿Cierto? Mientras otras realizaciones en torno a la Sí, po. migración se enfocan en mostrar las adversidades económicas o el fenómeno del racismo, parece ser que tú vienes a mostrarnos un Mm. relato como desde la pérdida del sentido de venirse a trabajar por los hijos, en el caso de la familia, para quien trabaja Lima, estos papás que hay que llevarles trofeos falsos y decirles que salimos primero o segundo lugar, ¿cierto? Y quisiera saber de dónde nace esta tensión entre el relato migrante y el relato de maternidad que aborda Lina de Lima. No, les agradecía un poco el comentario, creo que es algo que me importaba mucho en la realización de esta película, un poco ese cruce entre la necesidad de una búsqueda personal, ¿no? De la familia, de la sobrevivencia, qué sé yo, pero cruzado con este imaginario colectivo de este país jaguar, ¿cierto? Esta idea de que Claro. Chile es como una especie de paraíso que bueno, que todos sabemos en la práctica que no es, por los migrantes muchas veces cuando vienen no cachan lo caro que puede ser la vida acá y esta ilusión de Chilean voy a Dream, ahorrar ¿cierto? unos años a Chilean Dream. Chile y regreso es súper compleja porque se empieza a estirar ese sueño, a estirar y puedes estar 10 12 años y no te das cuenta cómo pasa el tiempo, la vida y todas las cosas que queríais mejorar siempre están más allá. Y yo creo que ese era un poco el punto de partida de la película, un personaje que ya está en esa, que lleva más de 10 años y que de alguna forma ha fracasado desde el sentido neoliberal de traer la plata, ¿no? Y de conseguir esa recompensa del trabajo y del esfuerzo, ¿cierto? Que a veces también tiene una valoración súper heavy en una cultura y en un contexto tan jaguar, neoliberal como el que estamos. Entonces me parecía Tal cual. interesante un poco ese juego. Y claro, pues y ahí entran un poco lo que tú dices, pues esas tensiones de la madre, de la historia chica, de las pequeñas cosas, que igual me importaba mucho verlo desde la cotidianidad y no desde la gran tragedia, o sea, en el fondo acá no es un personaje de donde los patrones la maltratan, no es un personaje, ¿cierto?, que le roban la plata, que es un personaje que pasa como por esas tremendas tragedias que muchas veces se representan en las experiencias de los migrantes, ¿cierto? Y que son súper extremas y que son fuertes, y no quiero decir que no pasen, ¿cierto? Pero me parecía interesante encontrar un personaje que nos conectara un poco desde cosas más universales, de cosas más cotidianas, de cosas más cercanas, quizás, que no estuviesen tan en un otro, en una otra, ¿no? Sino que en algo que pueden vivir muchas personas también. Buenísimo, buenísimo.
Oye, yo A hablo mí mucho, me si pasaba, ustedes me van callando, me van conversando. No, no, ideal, no, todo lo ideal. contrario. No, Si no, esto no se mueve a ningún lado. Guido, dale con sí, tu no, pregunta. a mí me pasaba, María Paz, siguiendo un poco también lo que dices, que la óptica del tratamiento que tú hacías en Lina de Lima me parecía alucinante, sobre todo por la capa de humor que tiene, la cantidad de momentos muy cómicos que Magali nos regala a lo largo de la película. En general, Sí. estos temas coyunturales como la inmigración, el problema de adaptación en un país tan arisco con los inmigrantes, las crisis de la pareja en el periodo de la adultez, se suelen retratar, diré que particularmente en el cine chileno, con una pátina dramática que lo vuelve un poco un lugar común. En Mm, cambio, ese humor oscuro que atraviesa, digamos, tu película, chispeante, me parece muy, muy brillante. Y cómo fuiste trabajando eso? ¿Qué filmografías o qué direcciones, me imagino que Kaurismäki, por ejemplo, te hacían sentido? Y también claro. me llamó la atención que en una entrevista decías que parte de tu investigación fue en karaoke con cerveza y hablando de penas de amor. O sea, que hiciste un trabajo Sí. bien particular ahí de búsqueda. ¿Cómo fue que fuiste desarrollando esta otra mirada? Sí, pues es que igual yo vengo del documental, yo no digo como, no parto pensando, oh, voy a hacer una película de ficción y cómo llevo mi idea a la pantalla, sino que un poco al revés, en el fondo a mí me interesa que la película esté viva, exista en la calle, que sea cotidiana, y también me pasa eso que decís tú, como que esta cosa de la gran historia, el gran relato, como que a mí no me interesa contar esa historia a mí, como que no es para mí, digamos. Igual siempre siento que uno, igual yo creo que los autores en general como que tienen un tono, ¿no? Como que, no sé, la vida siempre me resulta media drama, comedia, las situaciones más absurdas, como que me pasan cosas ridículas o cosas graves, no sé cómo se mezclan. Se me da un poco ese tono en la vida. Que de alguna forma lo siento como un poco natural, raro, como solemne, como que no me saldría, digamos, como no, creo que tampoco sea un hilito que uno tire, porque me llevaría a un lado raro. Pero, pero sí, efectivamente fue así, o sea, fue de acercarme, de tener curiosidad, de quedarme mirando muchas mujeres en salas de embarque de aeropuertos con tremendos bolsos, llevosa, entender un poco cómo era la vida al otro lado, casas donde estuve en Perú, donde llamaban por teléfono, yo entendía un poco lo que pasaba allá, como de querer meterme a lugares que no eran míos, me gusta eso, como que muchas veces se dice que hay que hacer películas de cosas que uno conozca, y a mí me pasa un poco al revés, me dan ganas también de hacer algo que uno no conozca y que tenga curiosidad de entender o de saber realmente qué pasa ahí. Me mueve mucho un poco eso. Eh, y sí, pues, mucho karaoke, mucho sentir que de repente cantando una canción, tú decías, ay, chuta, aquí está contando algo que le pasó, o sea, se está emocionando, de repente amigas que conocí se emocionaban ahí, y yo decía, oye, y me dije, no, es que a mí eso me pasó, esta canción me acuerda tanto cuando me pasó tal cosa, y así empezaba a entrar en unas conversaciones como bacanes, como de la vida real, y que la película está llena de esas conversaciones, o sea, hay un montón de diálogos reales, ahí estamos justo viendo un pedacito donde Lina está en una cena, y ella cuenta que yo, todo eso como fue cuando fue para Navidad y todo eso son cosas que le pasaron a alguien, digamos, a alguna Lina por ahí que las fuimos juntando con otras historias, entonces es muy así la película, viene de muchas cosas y me gusta que la vida real entre de alguna forma a la película, ¿no? Me parece que es fundamental, no sabría yo hacerlo mucho de otra manera, creo. Claro, ¿Y claro. qué referentes fílmicos tenía así muy brevemente Ah, encima? bueno, Dando vueltas? Kaurismäki, de todas maneras, buena el Kaurismäki, de todas maneras, pues esa cosa de cómo mirar las clases sociales, ¿cierto? Mirar como a los trabajadores, y siempre con un humor, que es un humor que para mí era muy importante que no fuera un humor de chiste, ¿cachai? No es un humor de la talla, porque tampoco me habría salido eso, sino que es un humor un poco que viene desde el contraste de las situaciones en las que están los personajes con sus sentimientos, ¿cachai? Como que sienten una cosa y el Mm, contexto parece que los lleva a otro lugar, ¿cachai? Y ahí en ese juego como que empieza a aparecer un humor que es como un humor para adentro, para mí, que yo en realidad cuando veía la película yo nunca sabía si alguien se iba a reír con esto, ¿cachai? Porque es como, para mí es un humor medio entre líneas, que es como cuando ese humor que no suena mucho en la sala, que es como, ¿me entendís? Como que no es que jajaja, ¿cachai? Tiene un par de tallas chicas, digamos, pero en general no es tanta risa así como... Entonces, para mí siempre fue un misterio saber
con qué qué veía la gente dentro de eso, pues qué le interesaba, con qué se quedaba, qué le parecía chistoso, qué cosas no, o cuál local podía ser ese humor, ¿cachai? Hay una conversación que a mí me encanta con el maestro de la piscina, ¿cierto? Y esa es súper documental, es una categoría que él tiene en la vida, que me la contó conversando, ¿cachai? Y la dejamos en la película porque me parecía que era interesante. Pero eso, por ejemplo, afuera de Chile no se entiende, ¿cachai? Queda muy colgado. Pero bueno, a mí me encanta esa escena igual. O sea, también a veces uno hace un cruce ahí entre las cosas más locales, más de afuera y todo eso. Bueno, Kaurismäki, Tsai Ming-liang, de todas maneras, creo que es un referente súper importante de Howl, El sabor de la sandía, y hay varias películas que tienen un imaginario musical eh, que es bacán como rollo, porque igual para mí esta película no es un musical, como que todos me hablan del musical y yo digo, para mí esta es una película que tiene como episodios musicales, ¿cachai? Momentos Sí, musicales, muy cierto. pero en general en los musicales la historia avanza en los musicales, ¿no? Uno ve eso y algo pasa en el musical que hace que la trama de alguna forma te lleva a otro lugar. Acá como que vas dentro del personaje, ¿cachai? Y uno podría sacar los musicales y la película podría correr igual, digamos, ¿no? Pero no sería la película que es, o sea, en términos de que sería otra película, ¿no? Para mí el corazón igual está ahí, está en esos musicales, porque el personaje siento que se está jugando realmente su esencia en ese espacio. Sí, sí. Tal cual, sí, sí. Y es precisamente sobre este ejercicio de las referencias que yo te quería preguntar, entendiendo de todas maneras que todos los ejercicios comparativos siempre son medios odiosos en el fondo. Pero me atrevería a decir que viendo Lina de Lima sentí que estaba muy hermanada con otra película chilena, que es la película de La Nana, de Sebastián Silva. Entre ambas películas hay exactamente 10 años de diferencia. Eh, La Nana de Sebastián Silva aparece en 2009 y Lina en 2019. Y quisiera saber cómo te sientes tú, cómo sientes tú que en esta década se han transformado estos dos fenómenos que coexisten en ambas, que es un poco el tema del trabajo doméstico y bueno, el tema que se ve mucho más en la tuya, pero que también coexiste acá, que es la migración. Y si te hace sentido esta como hermandad con esta otra película chilena o no lo habías contemplado. Sí, pues de todas maneras, la Cata Saavedra cuando la vio ahí me escribió, me dijo, oye, me acordó tanto a la Nana, como que la sintió como emparentada con la Nana. Eh, pero sí, pues yo creo que hay algo ahí, pues hay algo ahí, algo también un poco en un humor, en mirar al personaje que trabaja como central, ¿no? Como que no esté en la familia, sino que esté un poco ahí al medio del cuadro, pero siento que, claro, también la nana está muy desde el rol de la nana, a mí como que me importaba, es una nana más tradicional, ¿cierto? Y de hecho, si tú te pensás en la figura de la nana peruana dentro de la nana, es bien interesante, porque para mí fue bien importante esa figura de esa nana que mira para abajo y que dice, sí señora, no señora, y la peruana era ese personaje que no Tal habla, cual. que no mira a los ojos, que tiene un estatus súper bajo, y eso me parecía interesante, esa representación también de lo peruano, como que siempre así, ya, sí, 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 como que hablan así, en realidad nada que ver, ¿cachai? Una cuestión súper colorida, los peruanos son buenos para, bailan mejor que nosotros, comen más rico que nosotros, tienen mucho más sabor que nosotros por todos lados. Entonces, en ese sentido me parecía que me gustaba la idea de invertir o de profundizar en ese personaje que no tenía nada que ver con el sí señora, no señora, ¿cachai? Que está caricaturizado, no por la nana, digamos que una película hace 10 años, pero en el fondo un lugar común de cómo representar el peruanito, que le dicen peruanito, ¿cachai? Como si fuera siempre en disminutivo. Eh, y yo tenía ganas de hacer un poco algo al revés, algo más con mayúscula, algo más con color, ¿cachai? Como al centro, como con todo, como que venía un poco desde esa antítesis, ¿cachai? Y también me importaba, a diferencia quizás de la nana, que se hace cargo mucho más del rol de la empleada, eh, no hablar de una nana exactamente. De hecho, Lina es un personaje que no usa uniforme, que incluso uno podría decir que es casi que una ama de llave o la cuidadora de una niña, como que no tiene un rol muy claro, ¿cachai? Para mí es... Y siempre me costaba explicar la película antes, pero ¿de qué se trata? No, en realidad... Entonces de una migrante. O sea, sí, pero o sea, es varias cosas, ¿cachai? Como que me cargaba la idea de que tuviera que definir al personaje en un rol, ¿cachai? Y eso siento que es muy también de cómo se construyen los personajes femeninos, ¿cachai? ¿Qué es ella? Ella es una cosa, y no, o sea, es una mujer, es una madre, es una nana,
es una prima, o sea, es muchas cosas, ¿cachai? ¿Y por qué tenemos que ser una cosa si uno en la vida no es una cosa, ¿cachai? Uno es muchas cosas a la vez, y eso para mí era desafiante igual, o sea, hagamos un personaje que sea como son en la vida las personas, no una sola cosa, ¿cachai? Sí, sí, sin duda. Sin duda, Tal, mucha tal gente cual, tal prejuiciada se cual. mira. Sí, y eso lo vuelve con más relieve, siento. Y dicho esto, volviendo al tema que dejaste entrever recién, el tema con el tratamiento estético. A mí me llamó mucho la atención la dirección de arte de la película, la corrección del color, que es bien vívido, cercano, como hace a ratos medio kitsch, el diseño del audio y sobre todo lo que decía, y los inserts musicales que me parecieron pero muy brillantes. Cuando supe que venía tu película, creo que Carlos me dijo que tenía estos inserts musicales y yo quería como mucho ver eso, y creo que funcionan como un plano muy alegórico del personaje, como que le van llenando de diferentes ensoñaciones, capas, relieves, etcétera. Y a la vez también me pasó que cuando la vi, intenté buscar una película de cine chileno que tuviera un insert musical. Llegué solo a entre paréntesis, que tiene uno, y que es muy medio anodino. Entonces, ¿cómo fue enfrentarte a eso? ¿Cómo fue la preocupación que le diste, el trabajo en el rodaje, la elección de la música, etcétera, etcétera? Creo que algo muy, muy brillante que se despliega esa capa, digamos, de Lina. Mira, la verdad que fue una aventura todo eso, porque en realidad yo no tenía idea cómo hacer un musical, ni la más remota, o sea, nunca había hecho ni un videoclip, ¿me entendí? O sea, de verdad no tenía la más remota idea cómo se iba a hacer esta cuestión. Y como que se reía siempre el productor y el director de fotos porque me decían que yo siempre ponía como en el guión, decía, aquí viene una cosa musical. Entonces como que ellos tampoco sabían, el productor siempre me dice, bueno, 3 semanas antes subí que esto era un musical. Como que incluso me decía cuando presentábamos el proyecto y yo le decía, oye, Giancarlo, esto va a ser musical, me dice, no digáis que es musical, porque no sabemos si va a ser musical, como que nadie me creía, ¿cachai? Como, ¿qué es esto de que hacer un musical? ¿Cachai? Como que son las ideas que se le meten a los directores y que después obviamente salen, ¿cachai? Entonces fue como muy así, entonces... Pero yo de verdad para mí era súper importante y fue una búsqueda, primero como una investigación importante como en términos como de estilos musicales, como entender como Perú me parecía muy relevante en términos de que tienen muchos paisajes y muchas sonoridades distintas, ¿cierto? Hay ciertas zonas más costeras donde tienen el zapateo, zonas más andinas donde encontráis el guaylas, y así, músicas de carnaval, música de urbana que es como mucho más del vals peruano, entonces esa diversidad me parecía que estaba ahí dando bote y que es riquísima y que también sentía que se ha hecho muy poco también con eso, como que con la música peruana, digamos, con la música en general latinoamericana, que tiene un potencial gigante y terminamos haciendo unas bandas sonoras que se parezcan lo más posible a Philip Glass, ¿cachai? En vez de como jugar y trabajar un poco más con la sonoridad propia, ¿cachai? No sé, como que me parecía entretenido eso. Y bueno, y también uno de los compositores, José Manuel, es mi pareja, entonces también se metió mucho a pensar mientras estaba en el guión, oye, ¿cómo resolver esta cuestión? ¿Cachai? La música es todo original, o sea, es música que hicimos para la película. Son como a partir de las ideas de Lina, los pensamientos de Lina, fuimos como creando cosas, después entró a trabajar también ahí Cali Flores, que es el agente de Magali, que trabaja con ella también en todo un mundo musical, entonces él también se manejaba full con todos los ritmos, peruano, al revés y al derecho, ¿cachai? Es percusionista y así súper bueno. Y después tuvimos otros productores musicales, Alejandro y María Laura, que se metieron un poco como a conseguir a los mega músicos peruanos que armaron unas músicas súper pro, como que es una película que parece como súper casera en algunas cosas también, como, pero también tiene una cuestión, o sea, musicalmente es una pega así que no te puedes imaginar, no sé, pues, traíamos como una percusionista peruana que era impresionante, que trabaja con unos músicos increíbles y le hacíamos hacer unas maracas de la señora que eran los... Decía, nunca he hecho una cuestión tan difícil porque está acostumbrada a hacer cosas súper rítmicas y acá tengo que hacer una cuestión que está como a destiempo. Entonces fue todo así como una locura, ¿cachai? Pero fue un descubrimiento, fui probando. Magali cuando grabó los musicales era con unos MIDI espantosos, ¿cachai? Y sobre eso teníamos que después imaginar todo el planeta. Y como que creo que hasta el final no se entendió del todo bien, porque incluso, no sé, pues mostráis corte a los productores y te decían, oye, ¿por qué en Invisible sacamos los musicales? Porque es difícil imaginar la música terminada, ¿cachai? Se sentía cuestión fea, que se escuchaba mal, entonces como
tratar de convencer de que podían funcionar, ¿cachai? Pero No, no, fue súper difícil, funcionan muy fue bien. súper difícil. Sí, es un Sí, gran valor y agregado a la película. eso Pero lo filmaste allá, eso? ¿Qué cosa? ¿Los Y musicales? sí, los musicales fueron en Perú. Uno fue en Perú, que fue con los niños, con los torillanitos, que son el primero, que son como unos niños de un grupo peruano. Esos niños se llaman los torillanitos, que son como, tienen millones de seguidores en Spotify, son como la especie como de niños cantores de Viena, pero peruanos, ¿cachai? Y cantan villancicos, tienen unas canciones alucinantes también. Los torillanitos. Y BTS. ahí grabamos con los que son como de un cura de un colegio, ¿cachai? Entonces, además era, ¿cómo le vamos a decir al cura de qué se trata la película? Después la babé con los niñitos ahí cantando. Eso era como explicar. Tampoco es para tanto, pero en el fondo nos daba como pudor ahí, nos complicábamos con el cura. Y nada, pues, y estuvimos ahí grabando eso allá, porque eran 25 niños, ¿cachai? Y era más complicado. Pero todos los otros lo hicimos acá, la verdad, todos los otros lo hicimos acá. Genial, genial. Sí, sí, yo tengo, de hecho, mi Igual jefe de fue mi un otro trabajo trabajo súper estuvo importante en... también, o sea, más allá de, perdona, más allá de la música y todo, fue un trabajo como bien desafiante a nivel de arte, que trabajamos ahí, que fue un súper aporte en la película, que fue Susana Torres, que fue la directora de arte de la película, que ella conocía a Magali desde la teta asustada, había trabajado con ella en esa Ah, película, entonces perfecto. también es alguien que había trabajado mucho el imaginario peruano, de una cultura más popular, urbana, tiene todo un mundo Susana con eso, entonces ella eso lo trajo a la película y también trabajamos la foto con el Benjamín Chazarreta que había hecho La Mujer Fantástica, ¿no? Que venía un poco también de ciertas búsquedas musicales, ¿no? Y que tenía un rollo también con la luz, con la iluminación, de cómo construir un poco también desde una cosa más casera, kitsch, algo que también se viera bien. Entonces, la verdad, trabajé con un equipo increíble. Entonces, no era tan difícil, o sea, había que no arruinarla tanto. Y Magali que se luce cantando, además. Entonces, Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí. Sin duda que sí. Tengo entendido que detrás de Lina de Lima hay un gran trabajo de investigación en torno a la migración. Esto originalmente partía como un documental, ¿cierto? Y gran parte de los conflictos que esta tiene, ya sea conflictos de clase, de los que hemos hablado, la feminidad, y uno de los que a mí particularmente me llamó la atención es todo aquello relacionado a la comunicación. Tanto en los desencuentros de Lina con Junior cuando trata de hablar con él por Skype, o los curiosos encuentros de Lina con Mauri, pese a las dificultades del idioma que recuerdan como Lost in Translation de Sofía Coppola, ¿cierto? ¿Qué era lo que quisiste retratar respecto a este fenómeno de comunicación e incomunicación? ¿Y cuánto de esto incidió en los múltiples lenguas que conviven en esta película, ya sea desde la comedia, el drama, el musical, el documental, como el abordar eso fue lo que te llevó a jugar con tantos géneros? ay, como que me perdí un poco con la pregunta. Al final era como me perdí un poquito. Repíteme la última parte. Un poquito de la última parte. Sí, era, bueno, más que nada como, qué se quiso retratar en términos de comunicación e incomunicación con los elementos de Ah, Skype perfecto. y Junior, Sí, por sí, 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 ejemplo, sí. o la incorporación de Ya, Mauri, que es un personaje finalmente eso. central? Ya, genial, gracias. Sí, pues efectivamente hay un tema ahí que me parece interesante. Siempre es un desafío que hace uno con los teléfonos, ¿no? Como que uno ahora vive en los teléfonos y en las películas, no sé, a veces ponía el texto en pantalla, que es terrible. Siempre es como, ¿cómo soluciono esto? Porque efectivamente la vida de las personas está en un celular o está en una pantalla. La gente se patea, la gente, ¿no? Como que todo pasa ahí y es un lugar muy feo de comunicar en el cine, ¿cachai? Entonces fue todo un desafío eso, porque además el teléfono para un migrante es un arma muy poderosa, ¿cachai? O sea, es elemento como de control, pero si tú lo apagáis es de no existo en este planeta, ¿cierto? Es como la única llave a tu realidad concreta, pero también con todo esto del Tinder y todo eso también es un espacio de exploración, es un espacio también para que no requiere tanto proceso, es muy inmediato, ¿no? Tú llamáis, pum, y te contactáis con alguien y llegaron a tu casa o cosas así, ¿no? También es como, me parecía interesante esa cosa de, como de estos tiempos así, de que es una cosa que es muy cercana a lo solitario o sea, la brecha entre estar solo y estar acompañado es nada, o sea, Mm, tal está cual. ahí, ¿no? En un clic. Un clic o un apagar, ¿cachai? Y eso me parecía que era bonito retratarlo porque siento que
un poco hay algo bien universal, eso no es algo que le pase a Lina, es algo que nos pasa a todos, digamos, no es como una cosa específica, y eso no sé, me importaba mucho retratar una migrante conectada, que tiene vínculos con su país, que entiende las relaciones y los afectos desde el teléfono, desde lo económico, desde lo que se manda, lo que no se manda, lo que se dice, lo que no se dice. No sé, me parecía que era importante un poco esa construcción en esta búsqueda de realidad, ¿no? En esta búsqueda de que la vida de las películas fuera un poco como la vida de las personas. Tal cual. Tal cual. Oye, Lina, y como último eje de reflexión también, volviendo a algo que tú comentabas un poco al inicio, me llama mucho la atención el cierre de la película porque uno tiene la impresión, y insisto, en desmedro de todo este tratamiento que suelen tener estos temas, particularmente en el cine chileno, donde se refiere al abandono de manera muy trágica, etcétera, etcétera, uno queda con la sensación de que Lina comienza o logra territorializarse, a revincularse con el goce, con sus vínculos, con el sexo, a dominar mucho más su cuerpo, a declinar el entorno, y comienza como a crecer como personaje, y uno entra en toda esa realidad. Y en la escena de cierre, sin ánimo de spoiler, uno se contrasta con el Chile real, ¿no? Con esta cosa que tú decías también de la nana antigua, ¿no? Como la vigilancia de que no Sí. robe. ¿Crees que en ese entre está este conflicto tan coyuntural que estamos atravesando como una sociedad que en general no mira al migrante, y sobre todo lo prejuicia? Sí, hay algo ahí que me parece interesante que tiene que ver con la ilusión, quizás, ¿no? Y que es algo que está en los musicales, ¿cierto? Es como, y que está también un poco que un personaje que finalmente, si tú pensás, y todo esto de esta libertad que ella explora y tiene, es algo que se acaba en la medida en que llega el patrón. O sea, tampoco es que a ella no la maltratan ni nada por el estilo, pero está en un espacio que no le pertenece, ¿cierto? Con cosas que están envueltas en plástico, pareciera que fuera una vacación, pero está súper alejado de lo que uno puede imaginarse de una vacación. Entonces, me parecía importante hacer como esa bajada también a la realidad, ¿cachai? A la realidad de que no es que uno tampoco hable de la migración y que uno diga, ¡ay, qué divertido ser migrante y qué bacán, porque uno puede estar lejos de la casa y conocer gente nueva, ¿no? Y estar lejos de la presión de la familia. No es que tampoco sea algo en sí mismo bueno o malo, es una contradicción, y yo creo que son las contradicciones de la modernidad en general, o sea, la gente que se endeuda en un crédito como si no tuviera que pagar las cosas, como que si lo que uno puede obtener, comprar, tener, te perteneciera, cuando en realidad no, digamos. Siento que uno no puede dejar pasar esa lectura que es muy política y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿no? Con el jaguar, con este Chile que le va increíble, pero que también es una ilusión, pues. Entonces siento que es un poco ese contraste entre la realidad y uno piensa incluso que los conflictos del patrón y de Lina pueden ser parecidos, ¿no? Son padres que están lejos, que no conocen a sus hijos demasiado, sus gustos, pero al final uno se está haciendo una piscina y tiene una casa propia, ¿cierto? Y puede ir y volver cuando quiera, y la otra no tiene nada. Entonces no deja de ser violento esa forma de crecer, esa forma de entender el desarrollo, no sé. Siento que hay algo ahí que a mí me importaba mucho y que no me parecía que simplemente se iba y ay, la vida es feliz, la vida jajaja, sino que hay algo triste, hay algo oscuro, hay algo que no da lo mismo en ese sentido, esa reflexión. Y bueno, el final es un poco, tampoco es para matarse pena, ¿no? Después viene una música y todos se ríen y ya está. Claro, o sea, equilibra perfecto, claro, como esa reflexión y toda esa comicidad y momentos luminosos de la película, así Volver a que la comicidad. nada, genial. Agradecerle a Bacán. María Paz acompañarnos hoy para conversar más en profundidad sobre Lina de Lima, película que está disponible hoy en Onda Media y en el catálogo de Movie, para quienes la quieran revisar, y le pedimos patudamente que nos acompañe a la vuelta de la pausa con un recomendado, así que nos vamos a la canción y nos volvemos a reencontrar con María Paz después de la canción. ¿Qué canción nos trajo Guido? Nos vamos con Las Ligas Menores y A 1200 kilómetros. Vamos con eso.
Un clásico ya de las ligas menores, ¿no? A 1200 Sí, yo kilómetros. estoy volviendo de clásico, niño cohete, ligas menores. La otra semana voy con electrodoméstico. Lo digo al tiro. Muy bien, muy Sí. bien. Volviendo a las raíces. Bueno, continuamos con la sección de recomendados que cierra este programa, ¿cierto? Luego de la entrevista con María Paz, que conversó con nosotros sobre Lima de Lima y nos acompaña también hoy en esta sección. No sé, Guido, ¿quieres comenzar tú quizá con la Ya, recomendación de la semana? parto yo rápidamente. Feliz. Quería recomendar este libro de Bob Nikas que se llama El robo es visión. ¿Ya? Bueno, Bob Nikas es una suerte como de crítico transversal, particularmente es crítico de arte, de la escena neoyorquina de los 70, pero también hace crítica de cine, hace crítica de discos, hace entrevistas muy alucinantes, tiene unos textos que son una suerte como de viajes o guías para entrar a un parque, por ejemplo. Textos muy, muy alucinantes con un tratamiento y Wow. una prosa estética, pero increíble. Y bueno, la verdad es que yo no conocía al personaje, me llegó de referencia a este libro, lo abrí, empecé a hacer una crítica, aluciné. Es la primera traducción, este libro, de sus textos en habla hispana. Reúne una miscelánea de textos publicados entre 1970 y 2004, si mal no recuerdo, que es el último. Y lo que más puedo recomendar es que si andan buscando una guía de diferentes cosas o sobre todo de ciertos momentos cruciales del arte contemporáneo y de un arte un poquito más que invita a la reflexión y a ciertos de fondos, la pueden encontrar perfectamente en este libro. Porque la verdad que sin conocer los referentes, los textos están tan bien desplegados, hay tanta reflexión, hay tanta mediación, hay tanta originalidad en el enfoque crítico que realiza, que uno leyendo y con Google al lado se va empapando de referentes musicales, artísticos, fotográficos, cinematográficos muy muy buenos. Así que de verdad fue una frescura leerlo. Fue también una serie de una listita de autoras y autores que voy a empezar a seguir de ahora en adelante. También recomendar a la editorial, es una editorial que se llama Ripio, una editorial que solamente publica textos sobre arte, argentina. Bellísima la edición, tiene como cosas como estas, por ejemplo, tiene un juego estético muy bien hecho, una traducción muy fluida, así que nada, más que recomendable este libro y agradecer a mis amigos de Big Sur que me lo regalaron para leer, Mira, así qué que regalo, ¿eh? eso. Qué regalo, ¿no? Qué Sí, regalón suerte siempre, esta regalo gente de... que regala libros. Oye, pero yo lo tenía en ceja cerrado y después de esto ya estoy sonado, me lo tengo que comprar. Este programa que me ha llevado a la compra Oye, compulsiva, capítulo capital. Eh, María Paz, ¿quieres María Paz comentar? quería... oye, ¿me escuchan o no? Sí, perfecto. Sí, te ¿Me escuchamos perfecto. escuchan? Oye, que me tincó el libro, se ve súper bueno. Qué suerte eso que te regalen libros, ¿ah? Me encanta. Te voy a pedir ahí bien Largo el dato trabajo. para anotarlo. Después de un arduo trabajo uno llega a ese punto y que, claro, es como amigo de que consigues que los directores te manden los links de las películas directo, cosas así, es como lo más parecido a eso que puedo conseguir. Pero Oye, hacemos un cruce. Yo te lo consigo de regalo y tú me mandáis links. Yo me encargo de claro, conseguirte el regalo. claro, claro, claro. Yo soy psicólogo, así Oye, que claramente no recibo nada en este juego de la pucha, ya competencia. recibís paciente, no, Eh, paciente. María Paz, Pucha. ¿quieres continuar tú con el recomendado o quieres quedar al Oye, final así oye, en el cierre? no, tiro nomás, tiro nomás. Ya, a ver. Vamos, vamos. Oye, difícil recomendar siempre, no sé si un libro, pero una autora que no conocía tanto y que después caché que era bien famosa y que me encantaron sus libros, que me lo he estado leyendo este semestre, los más que he podido. La Valeria Luiselli, no sé si me imagino que la recontra conocen, Claro. pero ha sido un placer descubrir su pluma, así como que todo el mundo que ya estaba como que no, que la Mariana Enrique, y encontré a Luiselli y dije, Dios mío, esto es un manjar, o sea, de verdad, una lucidez, una pluma increíble. Es difícil de encontrar sus libros acá, yo como que me los he traído un poco ahí más de México, sexto piso, no siempre están como agotados acá. Los Ingrávidos es increíble. Además escribe como
es muy lúcida, es como como una filosofía sencilla de la vida, pero muy así al hueso, muy aguda. Y me encanta que construye como que problematiza las maternidades femeninas, o sea, las maternidades en general, y la familia, y ahí está, mira, y la idea de familia y de relaciones de pareja creo que es bastante especial lo que uno encuentra y como que es muy sencilla o sea, no es sencillo, es muy complejo lo que hace, pero en el fondo parece muy fácil todo, porque te lo lees en un ratito. Y tiene otro libro que es precioso, que se llama Desierto Sonoro, que también pareciera que fuera todo medio documental, que son una pareja en un auto con dos hijos que uno es de cada uno, ¿no? Y estas ideas como que rondan constantemente al amor, ¿cierto? A la separación, a las diferencias entre las parejas. Creo que hay algo alucinante y donde entra un universo documental que es súper potente. Ahí tiene que ver con todos los niños migrantes, las fronteras, digamos, y ella está haciendo esta investigación. Y al mismo tiempo el marido que quiere ir a buscar a los indios de no sé dónde. Creo que de verdad es como... Me rayé, la verdad, como encontré muy especial. Ese libro. Tremenda autora, tremenda autora. Yo me acuerdo que Papeles Falsos me fascinó. Creo que es su primer libro de ensayo hoy. Pero una joya para releerla siempre. Sí. Ese está en Chile, lo encontré. Y lo que tiene Papeles Falsos, además que tú no sabes lo que es, porque es entre cuento, ensayo, como que tiene una cosa deforme que es alucinante, que es muy libre, como de una pluma muy libre, y eso es, pero exquisito, exquisito de leer. Sí, esa es mi recomendación. Totalmente recomendado. No, pero que joyísima de recomendación. Sí. ¿Y usted, amigo Fernando, qué nos tiene? Bueno, yo vengo a cerrar con un disco. Yo creo que esto era como predecible. Si es que alguien escucha este programa con continuidad, lo puede considerar predecible. Poco probable, así que para el rato de sorpresa. Y es Donda, el último disco de Kanye West, que salió al streaming luego de 2 falsas alarmas de release este domingo en la mañana. Casi 2 horas de música, amigo, el nuevo disco de Kanye, y a mi juicio uno de los discos que va a dar que hablar cuando estemos haciendo el balance al cierre de la década. Son 2 horas de música, hay una gran cantidad de colaboraciones en este disco nuevo y esperado de Kanye West, luego de su último trabajo, Jesus is King, que era esta faceta más gospel, ¿cierto? Tenemos un Kanye West que mira hacia atrás y también que mira hacia adelante, en términos de que aparece Jay-Z, por ejemplo, y también aparece Marilyn Manson entre las colaboraciones, y también toda una camada de nuevos raperos jóvenes. Aparece Travis Scott, ¿cierto? Aparece Lil Baby, Da Baby, aparece Playboi Carti, y se nota un Kanye que ya está cumpliendo 40 años, que luego mirar hacia atrás también se nutre de esta nueva generación e incorpora ese sonido a su nueva música. Son 27 canciones de Donda, que finalmente se siente como un balance a la carrera de Kanye. Logra incorporar el gospel y conectarse con sonidos anteriores, meter elementos de la electrónica. Creo que es un disco muy interesante. Luego de todos los cambios de portada, finalmente nos quedamos con esta portada negra. Disponible en el streaming no sé por cuánto tiempo, y con estos 3 listening parties que fueron realmente sorprendentes. Ahí tenemos la imagen de Marilyn Manson en el de Chicago, donde reconstruyó su casa de la infancia, finalmente le prendió fuego con él adentro, un espectáculo realmente alucinante que yo creo que va a cambiar la forma en que vimos la música también. Yo que fui a un listening party acá en Chile de Faith No More, banda que tiene mucha simpatía con el país, ¿cierto? Yo fui al release party del We Care A Lot cuando se reeditó, y era tomarse una chela en un bar con el disco de fondo. No, este listening party de Kanye realmente es una experiencia que lleva a una nueva comprensión, a mi juicio, de lo que es un espectáculo en vivo en términos de lanzamientos de discos. Así que lo dejo súper recomendado, Donda, para que le den una vuelta. ¿Te gusta o no te gusta Kanye West? Bueno, darle una vuelta porque va a ser probablemente uno de los discos del año. Así que Donda de Kanye West, recién lanzado este 2020. No, tremenda puesta en escena y una instalación artística también ahí, la de Marilyn. Sí, muy interesante lo que nos dejó Kanye West, así que vayan a darle una vuelta. Genial, amigo. Oye, y María Paz, para cerrar, la pregunta obvia, pero que nos atrevemos también a hacerla, si nos puedes contar un poco en qué tipo de trabajos estás, en qué tipo de tensiones, reflexiones, investigaciones, para estar atento, digamos, sobre todo a tu trabajo, ya sea como autora o como productora.
co-guionista, etcétera. Co-guionistas, sí, pues. Varias cosas, pues ahí también, justo la Carola Moscoso me invitó a trabajar ahí en su próxima película, ahí coescribiendo de nuevo, que fue súper bonito. La segunda parte de Edición Nocturna, no, la segunda parte de Edición Nocturna, te imaginas. No, sí, la verdad varias cosas también hartas en desarrollo. Ahora acabo de terminar la escritura de mi segundo largo de ficción, que lo estoy escribiendo con Alejandra Moffat, ahí una autora, escritora, bien bacán. Y estábamos ahí escribiendo Morir de Pie, una película media thriller, media drama psicológico existencial, ahí con un humor negro también. Y ahí estamos, ahora postulando a los fondos, a ver si sale, cruzando los dedos. Y sí, pues siempre produciendo algunas cosas. También estamos con la película del Carlos Araya también, produciendo su segunda película, Población Flotante, Chan. Ahí los que pudieron leer el libro de Carlos, que tiene toda una historia ahí de personajes arriba de buses, bueno, vamos un poquito por ahí, pero con una experiencia más documental, que se junta obviamente con la escritura, con la literatura, que creo que son mundos bien particulares. Así que ahí estamos, también ahí produciendo otro documental, Ancacoy, bueno, varias cosas, la verdad, como siempre haciendo muchas cosas a la vez y cada cosa va tomando su tiempo, su curso y van ahí apareciendo. Así que ahí estamos. Vamos a quedar más Ya, que atentos muchas entonces gracias. a toda cosa que salga con el nombre María Paz. De todos estos múltiples Bueno, lanzamientos. oye, está la música de Lina, se me olvidó decirles que está en Spotify, ahí que la gente que a lo Sí. mejor no ha visto la película, quiere escucharla, Buena. se puede también escuchar y ver ahí la música de Lina de Lima en Spotify. Hoy día, en camino a mi trabajo, escuché este EP, que claro, efectivamente está acá disponible en Buena, Spotify. excelente. Y que está bien bueno. Acá lo tengo. Sí, Con las canciones de súper. Magali Soler. Ahí está. Sí, Muchas gracias por exactamente. acompañarnos. Entonces, María Paz, te agradecemos esta Bueno, visita, hablemos de langostas y quedamos pendientes a toda novedad respecto a próximos proyectos. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. ya, pues gracias a ustedes por la invitación, un gusto conversar.